En una ciudad envuelta en la penumbra de la noche, donde la luna apenas se atrevía a asomarse entre nubes oscuras, se encontraba un siniestro misterio. Varios asesinatos brutales habían sembrado el pánico entre la población, dejando a todos en un estado de constante temor. Las víctimas, encontradas en las calles y callejones, presentaban marcas horrendas y desgarradoras, como si hubieran sido destrozadas por una bestia salvaje. El detective Alexander Hughes, un experimentado investigador conocido por resolver casos imposibles, se puso al frente de la persecución del sádico asesino apodado el Carnicero de la Noche. Con cada nueva víctima, las pistas se volvían más confusas, y las investigaciones parecían no llevar a ninguna parte. Sin embargo, Hughes no era de los que se rinden fácilmente, su determinación solo se intensificaba con cada obstáculo. Durante sus pesquisas, el detective empezó a notar un patrón inquietante. Todos los asesinatos ocurrían en noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda y abrazaba la ciudad en un abrazo siniestro. A medida que la investigación avanzaba, Hughes se encontraba sumergido en una espiral de terror y paranoia. Las noches se tornaban agobiantes, y la línea entre la realidad y las pesadillas comenzaba a desdibujarse. Una noche, mientras estaba solo en su despacho, revisando los detalles del caso una y otra vez, una presencia ominosa llenó la habitación. Las sombras parecían moverse, susurrando inquietantes secretos en su oído. Hughes sintió como su cordura se tambaleaba, pero su deseo de resolver el caso superaba su miedo. Decidió adentrarse en el inframundo de la ciudad, enfrentándose a los temores más oscuros que acechaban en las sombras. A medida que avanzaba, las calles parecían cobrar vida propia. Sombras danzantes se alzaban de entre las paredes y se retorcían como serpientes a su alrededor. El detective se encontraba inmerso en un laberinto de tinieblas, donde la realidad y la fantasía se fusionaban. Con cada paso que daba, sentía como la oscuridad intentaba arrastrarlo hacia una espiral sin fin. En el apogeo de su búsqueda, Hughes descubrió una pista reveladora, una antigua leyenda local sobre un ser malévolo que acechaba en las noches más oscuras, alimentándose del miedo y la desesperación de los inocentes. Según la leyenda, este ser, conocido como el Carnicero de las Sombras, tenía la capacidad de fundirse con la oscuridad misma, volviéndose invisible y escurriéndose entre las sombras. Convencido de que el asesino y la leyenda estaban relacionados, el detective decidió enfrentarse al peligro directamente. En la noche de luna nueva, armado con valentía y determinación, esperó en el lugar donde se había encontrado la última víctima. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y el frío viento le susurraba ominosas advertencias. De repente, en medio de la oscuridad, surgió una figura aterradora. Era una sombra retorcida, envuelta en una bruma oscura, con ojos rojos como brasas ardientes. El Carnicero de las Sombras se mostraba ante él, emanando una presencia que desafiaba toda explicación racional. Sin embargo, el detective no retrocedió. Con una valentía incomparable, se enfrentó al ser siniestro, dispuesto a detener la pesadilla que había aterrorizado a la ciudad. Durante el enfrentamiento, el detective descubrió que el Carnicero de las Sombras no era simplemente un asesino, sino una manifestación de los miedos más profundos y oscuros de la humanidad. Armado con la certeza de que solo enfrentando sus propios temores podría vencer a la criatura, Hughes luchó no solo por su vida sino por la de todos los habitantes de la ciudad. Cada golpe que asestaba era también un golpe a sus propios miedos internos. Finalmente, con un último esfuerzo, el detective logró desvanecer la sombra del monstruo. La oscuridad se disipó, y la ciudad volvió a estar iluminada por la luz de la luna. Sin embargo, el precio había sido alto, el detective Hughes nunca volvió a ser el mismo. Aunque el Carnicero de la Noche había sido derrotado, la experiencia dejó una huella indeleble en la mente del detective. Cada noche, cuando las sombras se alzaban, podía sentir una presencia acechante que le recordaba la fina línea que separa la realidad de las pesadillas. La ciudad volvió a la calma,
Pero nadie olvidaría jamás la leyenda del carnicero de las sombras y el detective que se atrevió a enfrentar a la oscuridad misma. Aquella noche, la ciudad aprendió que en los rincones más oscuros de la realidad, los miedos más profundos pueden tomar formas inimaginables y que, a veces, la verdadera valentía radica en enfrentar la oscuridad que yace dentro de nosotros mismos.